Este es un día especial en el cual estamos glorificando el nombre de nuestro Dios. En estos días se habla mucho del nacimiento del Señor Jesucristo y a la vez de los días de Navidad. Y lo bueno es nosotros mirar la palabra. Si algo tenemos que aprender como iglesia de Jesucristo y como discípulos, es aprender a ceñirnos a las Escrituras, a lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice, como punto central y como lo que podemos hacer como discípulos del Señor. ¿Qué dicen las Escrituras? Porque no podemos seguir tradiciones ni costumbres que los hombres han tenido en el transcurso de los tiempos. Entonces vamos a empezar con el Evangelio de San Lucas para hablar del nacimiento de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia en el capítulo 2 de Lucas nos dice que se encontró Jesús. Aquí nace el Señor Jesucristo y la Virgen María, dice, dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Nace el Señor Jesucristo, específico. Dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de noche sobre su rebaño. Y aquí aparece un ángel del Señor diciendo lo siguiente. Aquí tenemos que centrarnos en ello. He aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor le rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y mira las palabras del ángel. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Número 1, nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. La identificación de los ángeles hacia los pastores. Os ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Muy importante lo que los ángeles determinan acerca de Jesús. Dice, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con este ángel una multitud de huestes celestiales, arcángeles, querubines, ángeles que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Son frases, son palabras que nosotros tenemos que tener presentes. Así que el nacimiento de Cristo para nosotros es el nacimiento de Jesús para darle gloria al Señor. ¿Qué hacen los ángeles? ¿Qué hicieron ellos? Darle gloria a Dios por el nacimiento de Jesús. ¿Qué hacemos nosotros, los hijos de Dios? Darle gloria a Dios por el nacimiento de Jesús y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad, lo que el Señor espera de cada uno de nosotros en esta tierra. Pero es muy importante nosotros identificar bien el nacimiento de Jesús. Y vale la pena resaltar que el nacimiento de Jesús no ocurrió el día 25 de diciembre. Es bueno que sepamos esta fecha, que sepamos cuál es la fecha del nacimiento de Jesús. Los eruditos, los estudiosos de las Escrituras y de los aconteceres de la tierra no han podido descifrar exactamente, pero sí tenemos que mirar que dónde nació este 25 de diciembre. Las religiones y todas las religiones de la época en ese momento, aún de los griegos, los romanos, todos tenían sus dioses o sus diosas en particular. Por ejemplo, los griegos tenían a Afrodita y luego los romanos a Venus, una diosa. Entonces ya llega el cristianismo por el lado del siglo IV, y el siglo IV entonces ellos se consideraban que no tenían esa celebración. Pero el 25 de diciembre, estas religiones paganas lo que hacían era adorar al sol. Y la fecha establecida era el 25 de diciembre con el objetivo de adorar al sol con sus respectivas diosas. Entonces el cristianismo se fue quedando atrás y ellos tuvieron que decir en el siglo IV, tenemos que seguir nosotros y establecer que nuestra diosa sea la Virgen María, por eso la concedieron y la colocaron en esa fecha, para celebrar y ahí tener en cuenta el nacimiento de Jesús. Pero eso era por llenar la costumbre, por no quedarse atrás con respecto a las otras religiones. Así que es bueno que sepamos que el 25 de diciembre no fue el nacimiento de Jesús, el 24 no fue el nacimiento de Jesús, porque el 25 de diciembre todas las religiones paganas de la época adoraban al sol, le rendían culto al sol y a la vez con una diosa. En el caso de los griegos, Afrodita, en el caso de Roma, Venus, y luego ya el cristianismo toma a la Virgen María
para hacer que esa fecha se celebrara el nacimiento de Jesús, pero esa no es la fecha. Pero a lo que a nosotros nos interesa es tener en cuenta las palabras propiamente que nos dice aquí el escritor, que nos dice Lucas en este momento. ¿Qué es lo importante? Que aparece un ángel y le habla a los pastores que cuidaban el rebaño de ese entonces y le dicen: les damos nuevas de gran gozo que será para el pueblo. ¿Cuál es la nueva de gran gozo? No temáis, porque hoy ha nacido en la ciudad un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso sí es lo importante. Para nosotros tener en cuenta que Jesús viene ya identificado con una tarea que es el Salvador. O sea, de entrada nos habla de la salvación. Y la palabra Cristo, el ungido de Dios, y Señor, el Kyrios, el Señor. Eso es muy importante. Y luego aparecen los ángeles, una hueste de ángeles que glorificaban a Dios, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Entonces nosotros nos identificamos también, yo y junto con los arcángeles y ángeles, adoramos al que vive por los siglos de los siglos. Eso es lo importante. Pero queremos resaltar un poco más acontecimientos y quiero que en esta hora, en este día, tengamos la palabra y miremos qué habla el apóstol Juan acerca de la obra de Jesús. En el capítulo 1 encontramos en el libro de Juan lo siguiente, que eso es lo que interesa a nosotros tener en cuenta. Dice la palabra que en el versículo 6, el capítulo del Evangelio de San Juan, el capítulo 1, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. Entonces el nacimiento de Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino al pueblo judío y el pueblo judío no le recibió. Dice el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso hay un alto privilegio para los que creemos en Cristo, los que recibimos a Jesús, los que aceptamos al Señor. Automáticamente quedamos inscritos como hijos de Dios. Y qué texto tan hermoso: los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. Y dice el versículo 14 de Juan: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Característica de Jesús: lleno de gracia y de verdad. Eso es lo interesante de ver a Jesús. Dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Esta enseñanza para este día se llama gracia sobre gracia. Qué interesante. Esto es lo que quiero que hoy tengamos presente de la obra de Jesús, de su nacimiento y de su obra completa. Finalmente, lo que Jesús vino a hacer. De la plenitud de Cristo, nosotros, sus seguidores, los que creemos en Él, tomamos gracia sobre gracia. Esa es nuestra enseñanza. ¿Qué es la gracia del Señor? Dice el versículo 7, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Se identifica a Cristo lleno de gracia y de verdad. La ley vino de parte de Moisés y la ley tiene un objetivo que ya miramos cuál es el objetivo de la ley. Gracia sobre gracia. Muy bien, pero ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia para ti, amado discípulo, amada iglesia del Señor? Es la bendita porción que Dios ha dado a todo aquel que cree y que recibe a Jesús como su Salvador y Señor personal. Tú creíste en Cristo, yo creo en Cristo, recibí a Jesús y en ese momento de creer en Cristo recibo la gracia de Dios. Esa es la palabra, recibo la gracia de Dios. Y por eso aquí entonces del versículo que estamos mirando dice 16, porque de su plenitud de Cristo tomamos gracia sobre gracia. Muy bien, pero ¿qué es lo que significa gracia sobre gracia? ¿Qué es gracia sobre gracia? Cada bendición de la cual nosotros nos apropiamos se convierte en la base para una nueva bendición del Señor. O sea, la gracia sobre gracia y más gracia. Y en el Nuevo Testamento encontramos al apóstol Pablo
hablándonos de esta gracia. Por gracia sois salvos, y no de vosotros, pues es un don de Dios. Aún en las tribulaciones, o aún en los momentos difíciles, en el caso del apóstol Pablo, cuando él tenía un aguijón, y él rogó al Señor 3 veces diciendo, quítateme este aguijón, y el Señor le contesta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hoy, tú y yo necesitamos crecer en la gracia del Señor, y eso todo lo obtenemos desde el día en que creímos en Cristo y lo recibimos y lo aceptamos como nuestro Señor, como Rey y Salvador de nuestras vidas. Así que si quiero hoy tener una nueva bendición, la base de esa nueva bendición es que yo reciba gracia y más gracia y continúe su gracia en cada uno de nosotros. Muy bien, ¿por qué esto es importante? Esto es importante de Jesús por lo siguiente. Dice, todos somos personas enfermas. Todos, absolutamente todos los seres humanos nacimos enfermos. Entonces, cuando nacimos enfermos, ¿cómo trata Dios con nosotros? Dios ha tratado con nosotros también de dos maneras, de dos formas. ¿Cómo hacemos para identificar la enfermedad? Aquí el versículo 17 dice de Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Por qué aparece hablando Juan de la ley? Porque es que la ley tiene un objetivo. El que Dios haya dado la ley a través de Moisés, que es la justicia de Dios, con los 10 mandamientos, la ley tiene como objetivo que lleguemos al punto de reconocer que no podemos, que la ley nos manifiesta lo enfermos que estamos enfermos. En la ley encontramos el diagnóstico de nuestra enfermedad, porque la ley ningún ser humano la cumplió. Y la ley ha sido nuestro ayo o nuestro maestro, dice el apóstol Pablo, para llevarnos a Cristo y entender de la gracia de Él. Es decir, ¿cómo podemos explicar esto mejor? Cuando nosotros estamos en el Señor y llegamos a esta porción de la Escritura, nos encontramos que la ley es la que nos diagnostica la enfermedad. O cuando uno va a un médico y el médico lo que hace, primero, antes de llenar una receta, hace los respectivos exámenes, toma atención, hace los exámenes de sangre, depende de lo que se quiera revisar, y al final él saca una conclusión, estás enfermo, y esta es la enfermedad. Y una vez que le dice cuál es la enfermedad, entonces necesita de un médico. Miren, mis amados, la ley es la que nos ha dicho exactamente que estamos enfermos, que tú y yo estábamos enfermos. Por eso es que mientras no se reconozca la enfermedad, pero para reconocer la enfermedad es por el mismo diagnóstico. Bien lo explicaba el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, cuando él declara, dice, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque si la ley no dijera no codiciarás, y la ley dice no codiciarás, ese es un mandato de la ley. Pero venido el mandamiento, entonces yo me di cuenta que despertó en mí la codicia. Se despertó en mí y por eso es una descripción que el apóstol nos dice. Y él descubrió una ley, que el pecado estaba dentro de él. O sea, el mal estaba dentro de él por causa de la ley. Así de que esto es muy importante. Nosotros como iglesia y como discípulos del Señor, tarde o que temprano tiene que llegar esta verdad a nuestra vida. Entender que somos pecadores por naturaleza. Quizás uno mientras no sea diagnosticado y no vaya al médico, uno cree estar bien y uno cree decir yo soy una buena persona, hago buenas obras, me comporto bien, pero cuando llegamos al médico y el médico nos dice estás enfermo, es cuando realmente vemos la necesidad del médico. Por eso encontramos en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, cuando Jesús inicia su ministerio hablando estas palabras. Dice que Jesús se vino a Nazaret donde se había criado y allí se le entró al templo y en el templo se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito que dice lo siguiente, Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto mi Padre me ha ungido y me ha enviado a traer buenas noticias, hablando de Jesús, buenas de gran gozo, el Salvador. Hablando de Jesús. Buenas noticias a los que reconocen su enfermedad.
Buena noticia a los pobres de espíritu. ¿Y quiénes somos los pobres de espíritu? Los que reconocemos la necesidad de Dios. Las buenas noticias es para los que reconocen la necesidad de Dios, su necesidad. Entonces ahí está la situación, ahí está el secreto. El Evangelio, buenas noticias para esa enfermedad llamada pecado que todos los seres humanos tenemos. Y Jesús lo dice, y el Padre me envió y vengo a traer buenas noticias a los que reconocen su enfermedad, a los que reconocen su necesidad espiritual. Y esta es la buena noticia, me ha enviado el Padre a sanar a los quebrantados de corazón. Qué palabra tan hermosa, encontrar al médico, a Jesús, como el sanador, como el que realmente ha sanado nuestras almas. Y claro, sigue explicando, me ha enviado a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a los oprimidos por el diablo. Y luego dice que enrolló el libro y dijo a quienes se encontraban ahí, en este día se ha cumplido esta palabra, y selló y cerró la palabra. Así que hay buenas noticias. Ese es el Evangelio y eso es lo que nosotros celebramos de la obra de Jesús, que Jesús vino a sanar. Así que, mis amados, esto es lo que tenemos que nosotros que entender. Así que por la ley, y la ley vino para nosotros para que sepamos que somos pecadores. Pero Jesús aparece como el médico para sanarnos. Muy bien, por eso el Evangelio del Señor incluye dos aspectos. ¿Cuáles son los aspectos? Hace que Cristo sea nuestra justicia. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio, al recibir nosotros a Cristo como el Señor, el Salvador de nuestras vidas, pasamos a ser hijos de Dios y entonces somos justificados delante de Dios. Justificados. Hay algo bien interesante. Cuando nosotros hemos creído que la salvación es como esto. Si yo trabajo, merezco un pago. Y entre más trabajo, merezco un pago mejor. Eso es lo que hemos pensado. Que entre más trabajamos, entre más hagamos buenas obras, encuentro la salvación. Y entonces no se llamaría gracia. Y la gracia de Dios es un don inmerecido. Así que tenemos en Cristo primero la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego la otra verdad que tenemos del Evangelio es que Cristo iba a subir en nosotros. Por eso el apóstol Pablo lo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Cristo viviendo la vida de cristiana, la vida en cada uno de nosotros. Esa es una gran verdad. Así que por una parte tenemos la justificación y por otra tenemos la regeneración. Así que las tablas, el antiguo pacto fue escrito en las tablas de la ley. Pero nosotros estamos en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto, lo que dice Jeremías 31:33, haré un nuevo pacto. Yo escribiré en mi ley en la mente y corazón. Yo escribiré en mi ley. Y esa ley es escrita por el Espíritu Santo. Y ninguno enseñará a su hermano o a su prójimo a conocerme, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Y seré propicio a sus injusticias, a sus pecados, y nunca más me acordaré de ellos. Qué hermosa palabra nosotros lograr entender, comprender la obra de Jesús. Así que lo que nos dice Romanos 6:6, que es de la obra de Jesús, que es un texto extraordinario para nosotros quienes estamos en Cristo. Dice que nuestro viejo hombre, precisamente, ese viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado, la enfermedad, sea destruida, a fin de que no le sirvamos más al pecado. Qué texto tan hermoso. Pero aquí necesitamos ejercitar nuestra voluntad y nuestra fe para que se entender y rendir nuestra voluntad a creer completamente la obra del Señor, entender la obra de Jesús. Así que la liberación del pecado es algo extraordinario en nuestras vidas. ¿Por qué hay muchos cristianos, muchos discípulos que no pueden experimentar la total liberación del pecado, la total sanidad en su vida? Por una sola razón, porque no han creído en la obra perfecta de Jesús hecha en la cruz de Calvario. Todo el proceso,
desde nacimiento. Por eso hoy hablamos de lo que dijeron estos ángeles, este ángel, a los pastores que se encontraban ahí cuando nació Jesús. Os doy nueva al pueblo de gran gozo, que será el pueblo de gran gozo. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y estas huestes angelicales aparecen diciendo, gloria a Dios. Nosotros tenemos que aceptar la obra de Jesús, creer totalmente en lo que Jesús hizo por nosotros, el Salvador, y rendirnos plenamente a sus pies para nosotros comprender y entender esta gran palabra que tenemos de parte de nuestro Dios, la obra de Jesús. Así que es necesario que nosotros experimentemos este toque del Espíritu Santo. Este Romanos 6:6 tiene una trascendencia bien clara y trae una unción especial para que hoy tú entiendas y nosotros comprendamos la preciosa obra de Jesús, de que nuestro cuerpo, el cuerpo de pecado, fue destruido, o sea, quedó inhabilitado para que no le sirva más al pecado. Y poder nosotros entender y comprenderíamos palabras de Jesús como lo habla el Señor en San Juan 14:6, cuando nos dice que yo amo a los míos, yo vine a amar y yo amo a los que me aman. Y el Señor entonces hace que guardamos su mandamiento, pero el Espíritu Santo en nosotros hace que se cumpla esta palabra. El apóstol Pablo en 1 Corintios el capítulo 2 versículo 9 ya nos habla de que cosas que ojo no vio, ni oído ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido al corazón, son las que Dios tiene preparadas para quienes le amamos. Hoy, qué importante amar al Señor, amar lo que Él hizo cuando vino a la tierra y estuvo en la tierra desde el momento de su nacimiento hasta la obra de la cruz. Y allí en la cruz Jesús murió, y murió por todos nosotros. Por eso creemos en la obra de Jesús y en su resurrección, en la obra de que Jesús resucitó de los muertos. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 nos habla, porque si Cristo no resucitó, vale la fe y seríamos los hombres dignos de conmiseración de toda la tierra si Cristo no resucitó, pero Cristo resucitó y esa es nuestra esperanza. Por eso encontramos que Jesús a los que creen en el Señor les da vida eterna, y a los que amamos a Jesús, Él nos enseñará secretos y misterios que están revelados para los tiempos que vienen. Así que esto es extraordinariamente precioso, la obra de Jesús, como lo dice en San Juan 14:21. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿A qué le animo, mi hermano? A amar a Jesús, a amar su obra, por supuesto, desde el momento del nacimiento y todo lo que Él hizo en este ministerio. Y si amamos al Señor, entonces dice, yo le amaré y me manifestaré a Él. Qué lindo que el Espíritu Santo hoy esté con nosotros y que tome la palabra de Cristo y nos revele y nos enseñe las cosas que han de venir. Hoy es hermoso entender, comprender, vivir en Cristo Jesús, el estar en Cristo Jesús y entender el mensaje del Evangelio, que hoy es muy importante darnos cuenta de que todos los seres humanos estamos enfermos y que la ley ha sido nuestro diagnóstico y la ley es la que dice exactamente cuál fue la enfermedad. Pero gracias al Señor que aparece el médico. Por eso Jesús aparece como médico. Y me encantan las palabras de Jesús cuando Él inicia su ministerio en Lucas capítulo 4. Y cuando dice exactamente que se cumplía la palabra de Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto mi Padre me ha ungido para traer buenas noticias, lo que dijo el ángel, buenas noticias que serán de gran gozo al pueblo. Y las buenas noticias es que me ha ungido y traer estas buenas noticias a quienes reconocen su enfermedad, a quienes reconocen su necesidad espiritual. Esto es una gran verdad que todos nosotros tenemos que reconocer, la necesidad diaria y constante de mi Señor, de que necesitamos de Él, que no podemos vivir un solo instante sin su presencia, que no podemos vivir un solo instante sin estar en comunión con Él. Por eso el privilegio del nuevo pacto,
Qué lindo entender cuando el Nuevo Pacto nos habla en Hebreos capítulo 8 y capítulo 10, cuando dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino vivo que Él nos abrió a través del cuerpo, su sangre. Y hoy tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos a Él con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, y mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No como algunos tienen por costumbre, cuanto más cuando veáis que aquel día se acerca, el congregarnos, el buscarnos como iglesia, el buscarnos y cumplir la noble demanda que el Señor dejó a sus discípulos allí en San Juan 7:33. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Esto sí que es importante, el poder ver el rostro de nuestros hermanos y bendecirnos los unos a los otros. Ahí hay un secreto. Y por eso los días que vienen y el tiempo que viene para nosotros es de poder dar la expresión del amor fraternal en medio del pueblo de Dios. Amarnos los unos a los otros, y como el Padre ve que nos amamos unos a otros, allí el Señor envía bendición y vida eterna. Cuán hermoso los hermanos vivir juntos y en armonía. Allí envía el Señor bendición y vida eterna, cada día el conocimiento de Él. Así que tenemos tareas nobles, sublimes, y eso se llama amar a nuestro Dios. Eso se llama, como el Señor lo habla en San Juan 14:21, el que me ama, el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Qué palabra en San Juan 14:21? Y lo mejor de todo, al amar al Señor, así como lo escribe la palabra, como lo dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo versículos 9 y 10, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y este versículo de San Juan 1:16, y de su plenitud de Cristo tomamos gracia sobre gracia. La gracia de Dios reposa en ti, amado siervo, amada sierva, amado hermano, y crezcas en la gracia. Si hoy tenemos la gracia y más gracia, viene más gracia, y eso significa que viene una nueva bendición para tu vida. Así que de antemano empezamos a profetizar y declarar el año 2022 como un año de restauración, como un año de sanidad, como el año de la sanidad, como el año de la recuperación, como el año de estar compenetrados con las grandes verdades del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es asimilar y tomar toda la palabra de Cristo. Al tomar la palabra de Cristo y guardar la palabra, vivir la palabra y guardar su nombre, el nombre de Jesús, y tener bien presente la obra de Jesús, entonces podemos ver lo que dice San Juan 1:12, a los que le recibieron, los que le aceptamos, los que creemos en Él, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos privilegios muy maravillosos, muy grandes. Claro, Jesús siempre lo dijo, las palabras que yo les doy son palabras de vida eterna. Y lo manifiesta el Señor allí en San Juan 6, cuando dice, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es que todo lo que el Padre me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y luego en el versículo 40 dice de San Juan, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, acepta la obra de Él, tiene vida eterna, el conocimiento de Él y la resurrección en el día postrero. Palabras extraordinarias de Jesús. Por eso lo que Jesús nos ofrece es la eternidad. A eso vino Jesús. Él vino a sanarnos. Él vino a sanar tu corazón de esa enfermedad llamada pecado, de esa enfermedad que heredamos desde el comienzo de nuestros primeros padres. Pero es necesario que reconozcamos la enfermedad,
que se llama pecado. Y la ley es la que nos dice el diagnóstico de esa gran enfermedad. Por eso, amada iglesia, les invito a que estén reflexionando en Romanos capítulo 7. Pueden mirar ese capítulo y ahí vas a entender lo que le pasó al apóstol Pablo y que todo cristiano tarde que temprano tiene que experimentarlo. El apóstol lo dice, la ley ha sido el diagnóstico donde encontró el mismo apóstol Pablo con un solo pecado, la codicia. Si la ley no dijera no codiciarás, pero un día vino la ley, vino el diagnóstico de la enfermedad, de que el médico me dice, estás enfermo. Y me di cuenta y revivió el pecado el pecado en mí y el pecado me mató. Y entonces hasta llegar a esa lucha interna del apóstol, cuando él se da cuenta y descubre que el mal está en él y descubre su mal, dice, en mí está el querer hacer el bien. Todos tenemos buenas intenciones, pero no el hacerlo. Hasta que llega al versículo final, cuando él se considera un miserable y dice, miserable de mí, ¿quién me levantará de este cuerpo de muerte? Pero de inmediato la solución, gracias doy a Dios por Jesucristo. Por esto este es un día de honrar al Señor y de glorificar a nuestro Dios, como lo hicieron aquellos ángeles. Por eso en Apocalipsis capítulo 5 encontramos que los 24 ancianos, 4 seres vivientes, siempre declaran y dicen al que está sentado en el trono y al Cordero sea toda la alabanza, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y los 24 ancianos dicen amén. Y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Muchas bendiciones en este día.